Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Una conexión con la verdadera guerra, que es la espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Es lo que instruye el apóstol Pablo a sus discípulos. El hecho no es discutir o debatir si hay que hacerla o no, es que la podamos comprobar. ¿Cómo podemos entender que todo lo que vemos, tocamos, olemos y perciben nuestros sentidos en este mundo está sustentado por una fuerza espiritual que podemos moldear y podemos generar un cambio en el mundo exterior desde el interior, un cambio en el mundo físico desde el energético o desde el espiritual? Por eso te llamamos a estos especiales del miércoles, Escuela de Guerra Espiritual, y más que instrucción y enseñanza, pues queremos hacer como una práctica de lo que iniciamos en la mañana. Y en la mañana pues entendimos que hay que descubrir lo que realmente somos, esa verdad de lo que somos, para vivir en libertad. Entonces el tema que vamos a tratar es ser libre, tener vida. A veces vivimos pero muertos en cualquiera de las áreas de nuestras vidas, entonces no hay libertad. Por eso primero hay que dejar de creer lo que no somos y empezar a conocer lo que sí somos, porque pues la creencia es una duda, y la duda pues porque no hay conocimiento de la verdad plena, es ignorancia, pero conocer es luz y el conocimiento nos trae seguridad y certeza. Por eso nos instruye la escritura: mi pueblo perece por falta de eso, de conocimiento, de luz. Esa luz quizás está atrapada en lo más recóndito de nuestro ser por condicionamientos culturales que no permite que resplandezca la luz en medio de las tinieblas. Entonces, pues abrimos una puerta donde está el yo verdadero. Esa puerta puede ser esa puerta dorada que se abre con la palabra creativa, la palabra creadora. Y pudimos en la mañana hacer alusión de que en las parábolas de las escrituras Moisés o Moshe no fue a la presencia del faraón, no se le ordenó ir a la presencia del faraón, sino hasta la edad de 80 años. Y cualquiera dirá, pues 80 años es una persona que ya perdió su vitalidad, pero 80 en el mundo espiritual, en el mundo energético, obedece a la letra P, o a la energía o a la fuerza espiritual que está condensada en la letra P, que tiene un valor de 80 y significa boca. Por eso Pei Kadosh es boca sagrada, boca santa. De ahí confundieron con pecado. Entonces a lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llaman bueno. Bueno, ese poder de la palabra es como esa puerta de oro que se abre y viene la puerta de que paga el precio de la redención, y es saber y tener esa identidad divina, que somos como quien nos creó, como dice el Salmo 82, somos dioses. Y entonces allí ya entendemos lo que realmente somos y que ese poder no está en el mundo exterior, sino en el mundo interior. Y viene como esa tercera instancia o esa tercera puerta, que es la reconciliación consigo mismo, con el Creador y con el todo. Es estar seguro, es tener certeza. Es tener certeza, tener seguridad, tener confianza, y a eso se le llama Shelamim, o ofrenda de paz. Alcanzar primero ese nivel de evolución para que se materialice y no continuemos en la esclavitud de parecer que estamos enfermos siendo sanos, o
parecer que estamos pobres, apariencia de pobreza, y nuestro verdadero estado de ser es sanidad. Por eso, si lo podemos imaginar, pues lo mereces y te pertenece. Por eso, ver en mí el poder del Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai, y eso se establece como un estado de ser, como un yo soy. Yo soy semejanza del Shaddai, del Todopoderoso. O sea que tengo todo el poder y toda la gloria. Y por eso a Moisés se le dio la orden de que mira, yo esto te he constituido como Dios para el faraón. Y es allí donde viene pues el curarnos la lepra, el tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por eso cuando el Eterno creó, pues vio que era bueno. O sea, observó cuál es el resultado. Esa mirada, esa es la mirada interna. Cuando uno mira, determina la bendición o la maldición. Porque dice, mira, yo pongo delante de ti la bendición o la maldición. O sea, afuera, en el mundo exterior, te muestra como un espejo para que tengamos ese libre albedrío de elegir. Y obviamente si elegimos bendición, pues vamos a hacer bendición. Pero si elegimos la maldición también, lo mismo que si elegimos las tinieblas, porque por eso hay que tener cuidado en la elección, en lo que elijo, porque elijo pues va a ser el resultado. Y por eso dice la Escritura, yo te he constituido Dios para el faraón. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad y poder sobre todo principado. Esa autoridad y ese poder que se nos dio no es porque le asignó una cantidad de soldados que lo cuidaran, es que hay un poder en el ser interior que se despierta cuando nos damos cuenta lo que realmente somos. Y por eso esa es la luz que ilumina el templo cuando el fuego del Espíritu la enciende. Ese fuego de poder que se manifiesta en la mente. Entonces la mente viene a ser como un codificador. La mente, que es alegoría de Canaán o la tierra prometida, es donde se establece el ego. Ese yo es de acuerdo a mi pensamiento. Los griegos le llamaron diferente, los griegos le llamaron ego. Los latinos le llamaron id, porque viene de la palabra idea. Esa idea que entra a la mente establece una identidad. Y esa identidad es un ser. Por eso, si la idea del Creador está en tu mente y está en tu corazón, entonces has recuperado el verdadero ser. Y allí es donde te das cuenta que ese ser te constituyó como juez, como autoridad sobre el faraón. Yo te he constituido Dios para el faraón. Entonces, si Dios es el origen, la fuente, el Abba, el Padre, y está dentro de nosotros, cuando miramos afuera, estamos viendo el faraón. Y si miramos dentro, es volver al origen, volver a ese aliento de vida o a ese soplo divino que está allí atrapado en nuestro ser interior. Allí está todo el poder y también toda la gloria. Ir dentro es presentarme a ordenar el caos. En lugar de presentarme al mundo exterior, donde está supuestamente la dificultad, la deuda, el problema, la discusión, el robo, qué sé yo, que se puede estar manifestando afuera, pues vamos adentro y me presento ahí a ordenar ese caos. Y eso se ve representado como la orden que se le dio. Ahora sí vaya al faraón. Por eso lo constituye, le hace entender quién es y ahora sí enfrenta el problema. Bueno, por eso
nos da primero autoridad y poder. Y lo mismo los discípulos. Llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad y poder. Bueno, entonces tenemos allí como que si ese animalito que va dentro de nosotros estuviera en cautiverio, pues muchos mueren, porque el alma de ese animal sale porque no se puede mostrar. Y por eso es que hay personas que mueren a temprana edad sin cumplir los propósitos por los cuales han venido a este mundo. Bueno, nuestro cuerpo, que ha tomado control, se ha diseñado, tiene memorias de su diseño conforme a las costumbres y culturas y modas en las cuales habitamos, pues se volvió como el faraón, con esos programas ya preestablecidos, como dijo el apóstol Pablo, una ley en mis miembros, que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces ese faraón, que no conoció a José, que no conoció la justicia, que no conoció a José, pues es una desconexión del alma. El alma encarnada en un cuerpo que ahora es esclava de los deseos de ese cuerpo. A eso se le llama el faraón. Bueno, entonces hay una batalla entre el cuerpo y el alma, entre el faraón, Moisés y los hijos de Israel. Y entonces cada bando, si lo podríamos llamar así, tiene armas. El arma del cuerpo o las armas del faraón son los 5 sentidos, porque por ahí entraron todo lo que pudo percibir ese cuerpo de los programas de este mundo. Entonces si entra miedo, entra violencia, entra robos, entra todo lo que el entorno te muestra y entra por tus sentidos, lo que ves, lo que oyes, eso establece un programa dentro y toma forma. Entonces esa batalla del cuerpo el cuerpo tiene esas armas, los 5 sentidos. Y ahora el alma, pues el arma del alma es la luz de la palabra. Y por eso, pues el cuerpo elige todo lo que es cómodo, lo que está fácil, lo que nos parece razonable. Y por eso lo difícil es cambiar, porque hay que romper ese patrón de conducta. Cuando el cuerpo es el principal control del deseo, y el deseo es aquello que origina el movimiento, ese movimiento es precisamente la energía que se pone en movimiento, y pues entonces ese mover, cuando es del cuerpo, es hacia abajo. El cuerpo siempre te lleva como a la tumba, como al sepulcro, como al Sheol, se dice en hebreo, que es vibrar bajo. Entonces hay una cierta alegría, hay una situación que te produce cierta alegría, pero el resultado es tristeza, desánimo, derrota, tal cual como una persona que se droga, que se siente muy eufórica y a lo que le pasa la acción, entonces siente ese vacío, porque son programas del cuerpo. Y bueno, entonces, pues si el cuerpo es el principal control del deseo y la emoción es la energía que ponemos en movimiento, cuando esa energía que se pone en movimiento viene del cuerpo, el faraón controla tu vida. Entonces, pues no es que estemos perdidos, solo que no estamos usando las armas del alma, y por eso no desear también es un deseo. Cuando no deseamos la luz de la palabra, pues está esclava esa alma del cuerpo, de los deseos del cuerpo. Ahora, si decidimos no tener miedo, o sea, dejar el miedo, dejar la comodidad, dejar el enojo, dejar la ira, dejar la rabia, pues le podemos poner la plaga de sangre. Por eso, ese tipo de seres que provocan ira, rabia, enojo, son entidades, son seres espirituales del mundo bajo, son energías negativas, como lo quieras entender. Algún contexto religioso le llama demonio,
está bien, viene de dinamita, ¿no? Una fuerza espiritual que es una energía que es muy fuerte, pero no tiene fisicalidad, está en sustancia energética. Y entonces cuando le damos legalidad, pues toma nuestro cuerpo, toma nuestra mente. Y es allí donde la persona ya no es, ya pierde su identidad, ya pierde su autoridad. Entonces ya ahora no hace lo que desea hacer, sino lo que hay en ese programa en el interior. Entonces nos corresponde desprogramar lo que no somos para que salga, emerja como emergencia lo que realmente somos. Entonces cuando estos seres del mundo bajo se fortalecen con hábitos, culturas, modas, pensamientos, cuando la persona tiene un pensamiento negativo y por más cosas positivas que estén en el entorno siempre está viendo lo negativo, pues eso se llama una posesión. Y ha tomado posesión esos seres espirituales del mundo bajo y afectan la economía, afectan la salud, afectan la relación familiar, porque ya no somos nosotros, sería ese control de los ejércitos del mundo bajo, y eso es lo que se llama un endemoniado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros permitir que quitarle la fortaleza, quitarle como el hábitat a esos seres espirituales del mundo bajo y ponerlos como en cuarentena, ponerlos en ayuno, cuando no los alimentamos, cuando no provocamos peleas, contiendas, discusiones, sino que permanecemos en paz y buscamos ser y estar alegres, independientemente de la situación que esté pasando en el mundo exterior? Entonces, ese hombre que existe, usualmente lo creamos nosotros, el común de las personas, el sentido común lo hemos creado nosotros mismos, solo que se nos olvidó el manual. Y por eso pues estudiamos que los mundos superiores, pues hay un mundo de la emanación, y ese mundo de la emanación o puede venir de la emanación de la mente y del corazón del creador, o puede venir de la emanación de nuestro cuerpo. Hay un mundo creativo que viene según el programa que se emanó. Entonces, si viene de la mente y el creador, pues creamos conforme al creador, creamos bendición, sanidad, felicidad, prosperidad, y eso también se forma y se pone en acción. Pero cuando el programa viene del cuerpo, pues emana el corazón y todo lo que, la energía que emana ese cuerpo, crea y forma una acción conforme a esa emanación, que si no tiene control, pues aparece el faraón que esclaviza. Y por más razón que tengamos, por más que se le explica, pues se va a reír y va a decir que sí y al otro día que no. Entonces, es como cuando vamos a construir una casa, siempre se inicia por algo. Y ese inicio es la idea. Y entonces, pues no son cimientos, no son los materiales, es el pensamiento creativo. Y si el faraón cambió la idea, solo la puede ver el que la imagina. Entonces, cuando hay una idea cambiada, tú te imaginas lo negativo, y entonces te imaginas que no se puede. Y esa imagen es la que se va a manifestar, porque generó una creación y una formación para que se manifieste en el mundo de la acción. Entonces, si descubrimos el engaño, nos damos cuenta cómo funciona nuestro ser interior, pues podemos reparar. Y por eso, pues la idea del creador, o la idea que llega a la mente, vendrían a ser como los planos de la casa, que los diseña un arquitecto. Y el ingeniero pues es el que ejecuta esa acción. De acuerdo a una formación, de acuerdo a eso toma forma. Y la forma que toma vendrían a ser los permisos, los constructores, el cemento, todo lo que va tomando forma. Y la acción, pues en el mundo físico sería el edificio. Y por eso ese edificio pues todos lo ven. Por eso nuestras acciones están expuestas a que toda persona que tiene ojos para ver, lo vea. Pero no desde el mundo espiritual, sino desde el mundo físico. Todo ojo lo verá.
así fue creado el universo. Ahora que nos damos cuenta que Egipto es esa mente estrecha, esa mente que crea con imperfecciones, con limitaciones, pues nos olvidamos que tenemos una mente infinita. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la emanación? Esa emanación es la que genera la causa. Esa emanación es la causa que genera un efecto, una consecuencia. Entonces viene allí el deseo del cuerpo y el deseo del alma. Entonces, más allá de mirar algún personaje mitológico o algún ser despiadado que insulta, que amenaza y que en ocasiones pues entra en acción, pues mejor mirar dentro de nosotros qué faraón puede estar bloqueando tu verdad e impidiendo que se manifieste el éxito en tu vida. De eso se trata la guerra espiritual, de que llevemos el contexto de las escrituras a la práctica y que podamos nosotros no demostrar si es verdad o no es verdad, sino practicarlo. Y luego entonces, de acuerdo al resultado, le contamos a las demás personas. Y precisamente es el testigo fiel y verdadero, porque hace las cosas conforme el pensamiento del Creador. Entonces, ¿cómo conectar con esa mente universal, con esa mente del Mesías, con esa mente del Creador? Para poder manifestar cualquier cosa. Primero es la puerta de oro, dar la orden, declarar, confesar. Y luego entramos a la fuerza espiritual que lleva esa palabra dentro de nosotros, como al mundo del silencio, como a ese mundo vacío donde elimina el ruido mental, porque aparece la idea de que no hay dinero, de que no hay salud, de que no está la medicina, porque simplemente ese espacio que ocupa en el espacio tu cuerpo ya no está. Está solamente la energía que habita dentro de ese cuerpo físico, y es allí cuando entramos a ese silencio, cuando se apaga el ruido del mundo creado, cuando se corre el velo de las cosas físicas y entramos al mundo energético, al mundo espiritual, se le llama entrar al silencio. Por eso las voces del silencio. Es allí donde puedes imaginar cualquier cosa para que se manifieste de acuerdo a esa imagen y a esa palabra. Si imaginas el enfermo sano, solamente lo declaras. ¿Qué hace la palabra? Sacar esa imagen que está dentro, en este caso, imaginar que está sano, sacarlo afuera para que todos lo vean. A eso se le llama un milagro, pero realmente no es un milagro, es una reparación de una desconexión. Entonces, allí nos anclamos, como cuando dice que llevando el ancla del alma, llevándola detrás del velo, entonces pues usamos como algún objeto, como algo físico que lleva esa energía, y nos miramos como que si fuéramos uno con eso, y entonces lo podemos moldear en la emoción intensa. Se siente como ese momento del éxtasis, y te quedas con ese sentimiento, porque eso es lo que altera la realidad, el sentir. Obviamente, si sientes, después de todo el proceso, sientes que sigues pobre, pues eso es lo que se va a manifestar, pobreza. Afuera te van a mostrar señales de escasez y de pobreza, pero si corregimos y nos sentimos ricos y declaramos riqueza y visualizamos esa riqueza porque la imaginamos y la declaramos y celebramos, pues ahora se abre esa puerta de esa dimensión del mundo real, del mundo de la autoridad y el poder, del mundo del reino de los cielos, del mundo del Todopoderoso, esa puerta que se abre en los sueños al dormir, con esa misma sensación
de que ya todo está hecho. Entonces, todo el tiempo en que duermas, el alma va a ser instruida en los mundos superiores. Y al despertar, tenemos la gran oportunidad de poder disfrutar en el mundo aquello, en el mundo físico, aquello que hicimos en el mundo emocional, en el mundo espiritual. Guerra espiritual, liberación y milagros. Podemos ejercitar, practicar y practicar. Que tengas una buena noche. Y decimos Laila Tot. Recuerden, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de ir a tener esos sueños reparadores. Cualquier cosa que desees que suceda, ya sucedió. Porque entramos al mundo de la nada como una persona entrenada. Encontramos la puerta de la nada. Es entrar a la nada. Y por eso, si desaparece la fisicalidad y dejas solamente la energía, la puedes moldear. Desaparecen las deudas, desaparecen las enfermedades, desaparecen los caos, las dificultades, los obstáculos. Solamente queda la energía, esa luz blanca, pura, resplandeciente, esa luz del nacimiento de nuevo, esa luz del Mesías. Dormimos con esa luz, porque dormimos despiertos. Laila Tot, buena noche, y Leitado, nos vemos luego.